Hola chicas, bueno, voy a grabar este video como una especie de serie de cierre, perdón, de la actividad que estuvimos haciendo hoy. Tengo que presentar el PowerPoint así porque no me deja ponerlo en presentación para grabar. Bueno, tenían este conjunto de figuras y a partir de ellas ustedes, yo iba a elegir una y ustedes tenían que hacer preguntas que se respondieran por sí o por no, de manera que tenían que cuidar esa formulación de las preguntas para poder ir adivinando cuál era la figura. Una vez que estuvieran convencidas de cuál era la figura que yo había elegido, tenían que ponerlo como comentario y bueno, ganaba quien acertara esa figura. Entonces vamos a analizar un poquito las preguntas que ustedes fueron haciendo y lo que yo les fui respondiendo. Antonella, por ejemplo, pregunta si tiene 3 vértices y yo le respondo que no. Y entonces después pregunta si tiene vértices. A mí me llamó la atención esa pregunta, pero claro, después volviendo a mirar las figuras, acá hay una figura que no tiene vértice, que es el círculo, ¿no? Entonces ahí entendí por qué Antonella había hecho esa pregunta. Después, acá, esta es Milagros, creo que pregunta si tiene lados rectos, a lo que yo le respondo que sí, que tiene lados rectos. Me imagino que la pregunta iría también en línea con lo que decía Antonella, ¿no? Pensando en que el círculo no tiene lados rectos. Después, Luisina preguntó si tiene lados iguales, a lo que yo le respondo que no. Y después pregunta si tiene 4 vértices y le respondo que sí. Ahí ya al preguntar por los 4 vértices descartamos todos los triángulos, descartamos algunas figuras que tienen 5 vértices, ¿sí? Esta figura que es como un semicírculo que tiene solo 2, ¿sí? Descartamos un montón. Después Luisina pregunta si tiene lados iguales, a lo que yo le respondo que no. Bueno, eso lo había preguntado antes. Y dice que es un rectángulo, ¿no? Cuando yo le respondo que no, dice que es un rectángulo. Entonces, yo lo que ahí le digo es, bueno, pero el rectángulo tiene un par de lados iguales, 2 pares de lados iguales, ¿no? Entonces ahí, digamos, ese intento de Luisina no tenía en cuenta la respuesta anterior, ¿no? En la que yo le había dicho que no tenía lados iguales. Y Anto dice que es la que forma, parece una B, ¿no? Intentando describir esta figura que está acá, que claramente era la que correspondía, ¿no? Pero yo le pregunto, bueno, ¿pero qué quiere decir que es una B? ¿No? Quiero que me describas un poco más. Y entonces me dice Antonella que no sabe cómo describirlo y ahí empiezan algunos debates sobre cómo podríamos describir esa figura, ¿no? Que es lo interesante de esta parte, ¿no? Esta es la figura, que es una figura bastante difícil de describir, ¿no? El desafío estaba en poder describirla. ¿Yo por qué elegí esta para ustedes? Porque sabía que algunas de las otras iban a resultar muy sencillas en la descripción, ¿no? El juego era una excusa para poder caracterizar algunas de esas figuras. En particular me interesaba esta porque sabía que para ustedes iba a representar un desafío y entonces un buen problema. Entonces, algunos intentos. Milagros dijo, se puede separar en 2 triángulos. Y yo le pregunté si las otras figuras que también tenían 4 vértices no se podían separar en 2 triángulos, y ahí Milagros me dice que sí y me muestra, le pido que me muestre y me muestra cómo estas también se pueden separar en 2 triángulos, por lo cual ese intento de describir no servía. Lo mismo pasa con Anto después, que me dice que se puede separar en 3 triángulos. Igual acá hay uno que no le quedó triángulo, ¿no? Quedó como
eh, esa mal representada. Tendría que ser una línea, digamos, horizontal, podríamos decir, para que le queden 3 triángulos, porque esta figura acá no le quedó un triángulo. Pero yo le mostré que en esta figura, que es un paralelogramo, también podríamos pensar en separarla en 3 triángulos. Así que esa forma de intentar caracterizar tampoco servía. Muy bien, entonces, ¿qué tiene de singular esta figura que tenemos acá? Que no tenga todas las otras figuras que tienen 4 vértices, es decir, todas estas son cuadriláteros, ¿sí? Tienen 4 lados, 4 vértices. ¿Qué tiene de particular? Hay algo que tiene particular esta figura que no está tal vez caracterizado por sus lados, sino por otro elemento de esas figuras, que son los ángulos, ¿sí? Que en estos casos tienen una particularidad que difiere de esta otra figura. Vamos a ver por qué. Fíjense esta línea roja que yo tracé acá. Yo tracé una línea que va de un punto de la figura a otro punto de la figura y la línea me queda por fuera. La línea roja queda por fuera de la figura. Eso no es posible hacerlo en ninguna de estas del resto de las figuras que tenemos acá. Cualquier par de puntos que yo trace sobre el cuadrado, la línea que los une va a quedar por dentro, el segmento que los une va a quedar por dentro. Lo mismo con con cualquiera de ellos. Esa particularidad de esta figura tiene que ver con el ángulo ese, que es diferente de los otros ángulos. ¿En qué es diferente? Este ángulo es un ángulo cóncavo porque mide entre 180 y 360 grados. Se llama ángulo cóncavo. En cambio, el resto de las figuras, en todas ellas, sus ángulos son ángulos convexos, entre 0 y 180 grados. Eso es lo particular de esta figura en relación con las otras. Bien, este juego, ¿para qué lo presenté? ¿Por qué este juego? Porque nos permitió intercambiar aún en la virtualidad, porque podían entrar en juego con los conocimientos que ustedes tenían disponibles, porque nos permitió introducir algunas ideas, algunos conceptos, algunas definiciones y hablar un poco o empezar a hablar del quehacer matemático a partir del juego. Y en particular en relación con la geometría, que esta es la primera actividad geométrica que tenemos y vamos a continuar con este tipo de actividades en la próxima clase, porque nos permite establecer un diálogo de ida y vuelta entre los dibujos, que son las representaciones de las figuras geométricas, y sus descripciones, ¿sí? En esa ida y vuelta entre las representaciones de las figuras y las descripciones de las figuras, vamos conceptualizando, vamos incorporando definiciones, vamos incorporando ideas, y no al revés, como en una clase, podríamos decir, más tradicional, en la que primero el docente presenta las definiciones de los objetos geométricos y después les da algunas situaciones para que las apliquen, ¿no? Sino que al revés. Primero jugamos y a partir de ese juego vamos poniendo en palabras propias algunas ideas sobre esas figuras y sobre las representaciones de esas figuras para poder empezar a caracterizarlas, ¿no? Y este es el tipo de trabajo geométrico que queremos empezar a instalar con ustedes para que ustedes también el día que vayan a dar clase puedan hacer algo similar con sus estudiantes. Bueno, nada más por hoy. Las felicito por el intercambio que tuvieron ahí en la pizarra y seguimos trabajando con más actividades asincrónicas. Nos vemos el próximo martes.